Que Dios bendiga profundamente su día y la semana que tienen por delante. Con este deseo, para todos los que nos acompañan, iniciamos nuestra exploración a fondo de hoy. Porque, a ver, si uno lee el capítulo 6 de Levítico así, sin ningún tipo de contexto, pues probablemente pensará que tiene en las manos el manual de operaciones de un matadero industrial. Totalmente. Es que, claro, al leerlo de golpe, ves litros de sangre por todos lados, ¿no? Exacto, o sea, sangre, descripciones súper detalladas de la grasa quemada, cenizas acumuladas y unas reglas, bueno, increíblemente estrictas sobre el manejo de desechos orgánicos. Parece sacado de un laboratorio de bioseguridad antiguo. Sí, tal cual, pero basándonos en las notas súper extensas de la Biblia de estudio Holman y también la Nueva Almeida actualizada, descubrimos que debajo de todo este protocolo, digamos, físico, hay mucho más. Así, se esconde una de las tecnologías sociales más sofisticadas de la historia, para gestionar el perdón, la culpa y la restitución. Y creo que ese es un punto de partida fundamental. Claro, nos obliga a cambiar de lente. Exacto. Las fuentes nos obligan a abandonar nuestra lente moderna. Porque, hoy tendemos a compartimentar nuestra vida. La religión va por un lado, la justicia civil va por otro, y la ética personal por otro distinto. Cada cosa en su cajita. Así es. Pero para el mundo antiguo, y específicamente para la civilización hebrea que nos describe Levítico, pues no existía una separación tajante entre lo humano y lo divino. O sea, todo estaba conectado. Todo. De hecho, el texto nos muestra de manera muy contundente cómo el daño causado a un vecino no era solamente un problema civil o un delito menor, Ajá. sino que fracturaba directamente el orden del universo. Era, digamos, una ofensa a lo divino. Wow. Y esa fusión entre lo terrenal y lo divino, fíjate que se hace evidente desde los mismísimos primeros versículos del capítulo. Sí, el texto no pierde el tiempo. Para nada. Porque antes de empezar a hablar de, no sé, altares místicos, nubes de incienso y sacrificios, el texto aterriza de golpe en conflictos humanos del día a día. Cosas de la calle. Exacto, cosas sumamente cotidianas. Menciona situaciones como retener algo que te dieron a guardar, robar directamente o extorsionar a un vecino. O el clásico caso de encontrar un objeto perdido, ¿no? Ese. Encontrar algo en la calle y cuando te preguntan mentir bajo juramento diciendo yo no vi nada. O sea, estamos hablando de fraudes de nivel de calle. Sí, y las notas de estudio son muy específicas al catalogar estos actos como pecados voluntarios. Claro, no fue sin querer. Exacto. No estamos hablando de un error de cálculo o de, pisarle el pie a alguien por accidente en el mercado. Son transgresiones premeditadas contra el prójimo. Actos que defraudan. Que defraudan, que engañan o roban, sí. Y lo verdaderamente interesante de estos pasajes es cómo la mecánica del perdón rompe por completo con la visión moderna que tenemos hoy sobre la redención. Espera, sí, porque eso invierte por completo nuestra fórmula actual. O sea, hoy asumimos que el perdón empieza con una disculpa emocional, ¿verdad? ¿Un lo siento y ya está? Claro. Alguien comete un fraude, se siente arrepentido, tal vez envía un correo pidiendo disculpas, siente un poco de culpa interna, y bueno, con eso asume que la balanza moral ya está equilibrada. Sí, lo vemos súper rápido. Eventualmente, quizá un tribunal le exija devolver el dinero, pero el perdón en sí lo tratamos como un sentimiento casi instantáneo. Precisamente. Pero, a ver, en el ecosistema de Levítico, el perdón no era un sentimiento etéreo. Era una acción tangible y matemáticamente medible. Matemáticamente medible. Me gusta eso. Es que el texto estipula que no bastaba con sentir remordimiento. Si alguien defraudaba a su prójimo, el primer paso, ineludible, era devolver lo robado o retenido en su totalidad. ¿El 100%? El 100%. Pero ojo, el texto no se detiene ahí. Exigía pagar una penalidad, una multa del 20%. Una quinta parte adicional. Exacto, una quinta parte sobre el valor original y entregársela directamente a la persona afectada. Fíjate que si pensamos en las implicaciones reales de esto, es durísimo. Es un golpe fuerte, sí. Porque, a ver, en el mundo antiguo, en una sociedad puramente agraria, nadie tenía una cuenta de ahorros diversificada ni acciones en la bolsa. Tu riqueza era lo que tenías ahí. Tu riqueza era tu cosecha de la temporada o tu rebaño de ovejas. Si yo te robo 100 kilos de grano, te tengo que devolver 120. Y sacar esos 20 kilos extra duele. Exacto, porque ese 20% adicional no es como una multa de tránsito de hoy.
En una economía de subsistencia, perder un 20% de tu margen operativo es un golpe devastador. Es una sanción que duele físicamente en el bolsillo del infractor. Totalmente. Es un golpe punitivo, pero a la vez es profundamente restaurativo para la víctima. Y aquí es donde las fuentes introducen un término hebreo que es fundamental. A ver, ¿cuál es? El término es shatá. Shatá, esta palabra que normalmente traducimos como pecado, tiene una raíz etimológica súper visual. Significa errar el blanco como un arquero que dispara y falla su tiro. Ah, claro, desviar el rumbo. Exacto. Pero en este contexto, fallar el blanco no es solo un fracaso de desarrollo personal o espiritual, es romper el tejido de la comunidad. Rompes la confianza. Ese es el punto. La culpa mancha la conciencia, sí, pero también destruye la confianza social. Por eso el 20% adicional actúa como una compensación directa por la confianza rota. Y esto es lo que me parece, digamos, la auditoría del perdón más estricta que he visto. Porque las notas recalcan que toda esta compensación económica debía hacerse antes de llevar la ofrenda al sacerdote. Subrayemos ese antes, es clave. O sea, el infractor no podía ir al tabernáculo a buscar paz espiritual, presentar su carnero perfecto y decirle al sacerdote, bueno, ya me arreglé con Dios. Lo de mi vecino lo pago la próxima quincena. No funcionaba así, para nada. Dios no aceptaba la adoración de alguien que todavía tenía las manos llenas del patrimonio de su vecino. Es que ese es el núcleo teológico del pasaje. No puedes, es imposible buscar la reconciliación vertical con Dios si primero no has establecido una reconciliación horizontal con tu comunidad. Primero arregla las cosas aquí abajo. Exactamente. La paz material es un prerequisito indispensable para la paz espiritual. Increíble. Y bueno, una vez que esa auditoría del perdón terminaba y el 100% más el 20% adicional ya estaba pagado, recién ahí la persona podía acercarse al altar para completar el proceso. Ahí sí eras bienvenido. Pero ese altar, no era un simple fogón de piedra, ¿verdad? Tenía su propia física, su propia maquinaria operativa que requería un nivel de logística que, raya en lo obsesivo. Sí, nos adentramos en lo que las escrituras llaman la ley del holocausto. Cuéntanos de eso. A ver, el elemento central de esa ley es, sin lugar a dudas, el fuego. Las fuentes recalcan con una insistencia casi rítmica en el texto que el fuego sobre el altar debía arder continuamente. Nunca apagarse. Nunca. Toda la noche, hasta la mañana, sin ninguna interrupción. Y cada amanecer, el sacerdote tenía la obligación estricta de ponerle leña fresca para garantizar que la llama jamás, bajo ninguna circunstancia, se extinguiera. A mí me llama muchísimo la atención el protocolo que rodea a este fuego, específicamente el código de vestimenta. Es fascinante. Porque fíjate, para una tarea tan aparentemente mundana como sacar las cenizas, el sacerdote debía usar prendas especiales sobre su piel. Calzoncillos de lino, ¿no? Calzoncillos de lino y una túnica de lino. Retiraba las cenizas, las acomonaba junto al altar y luego venía el detalle clave. El cambio de ropa. Exacto. Tenía que desvestirse, quitarse ese lino, ponerse su ropa ordinaria y recién entonces sacar esas cenizas fuera del campamento a un lugar designado. Es todo un ritual logístico. Suena menos a un código de vestimenta religioso tradicional y más a un traje de materiales peligrosos. Un traje hazmat antiguo diseñado específicamente para no sacar la radiación divina al mundo normal. Es una gran analogía. La idea del traje de materiales peligrosos es sorprendentemente adecuada para entender la cosmovisión de esa época. ¿Verdad? Se siente como bioseguridad. Totalmente. Estamos hablando del manejo de un poder tremendo, y que era potencialmente destructivo si no se respetaba. El fuego continuo es un símbolo visual y táctil de la presencia ininterrumpida de Dios en medio del campamento. Claro, el fuego es Dios ahí mismo. Pero también representa la necesidad constante de intercesión, porque la comunidad es falible, los errores ocurren a diario. Así que el fuego de la purificación siempre debe estar encendido y listo. No hay pausas en la redención. Pero a ver, ¿y por qué el cambio de ropa crea ese límite tan duro entre el adentro y el afuera? ¿Por qué no podía salir con la túnica de lino a botar las cenizas? Porque el cambio de vestimenta establece una frontera invisible pero absoluta entre lo profano y lo sagrado. Ya veo. El lino puro no solo era un material muy costoso,
sino que representaba un estado de pureza total. Era necesario para acercarse a la zona cero de la santidad, que es el altar. El epicentro. Exacto. El campamento exterior, por el contrario, era el mundo del ordinario, el mundo del polvo, de las actividades diarias. La calle. La calle, sí. Al obligar al sacerdote a cambiarse de ropa para cruzar esa frontera, el texto le está recordando, tanto física como psicológicamente, que la santidad no puede ser tratada con casualidad. No es algo ligero. Para nada. No puedes, llevar restos de la atmósfera divina en tu ropa al mercado. Eso evitaba que lo sagrado se trivializara en la rutina diaria. Qué fuerte, es digamos una demarcación arquitectónica y textil de la realidad. Y hablando de lo que alimentaba ese fuego perpetuo, no todo era carne de holocausto o grasa de animales, ¿cierto? No, para nada. El altar también recibía ofrendas vegetales, las famosas ofrendas de cereales. Y creo que esto resuelve una duda muy práctica que a uno le surge al leer el texto. O sea, si estos sacerdotes están trabajando 24 horas al día en turnos, manteniendo este reactor nuclear divino funcionando. Alguien tiene que darles de comer, ¿no? Exacto. ¿Qué comen? ¿Cómo se sostienen económicamente? Si pues no están afuera cultivando la tierra con el resto de la tribu. Y ese es el propósito secundario, pero vital, de la ley de la ofrenda de cereales, o manjares, como la traducen algunas versiones. Este sistema establecía el sustento material de quienes servían a tiempo completo en el santuario. Era su salario. Así es, y la mecánica era muy precisa y equitativa. Sí, las notas detallan que cuando alguien de la comunidad traía su ofrenda compuesta por flor de harina, aceite de oliva e incienso, el sacerdote tomaba solamente un puñado representativo. Solo un poquito. Sí, ese pequeño puñado, junto con todo el incienso, se quemaba en el fuego del altar como una porción memorial para Dios, pero el resto, todo el sobrante de la harina y el aceite, quedaba para Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Esa era básicamente su despensa. Esa era su comida. Aunque, por supuesto, no podían simplemente metérsela al bolsillo, llevársela a casa y comerla viendo el atardecer de cualquier manera. No. El texto es muy estricto al clasificar esa porción sobrante como cosa santísima. Como decíamos, las ofrendas de la comunidad eran el salario ordenado por Dios. Pero al provenir de un acto de adoración sagrado, exigía un consumo súper reverente. Tenían sus reglas para comerlo. Así es. Tenían que prepararlo sin levadura y debían comerlo obligatoriamente dentro de un lugar santo, específicamente en el patio de la tienda de reunión. En cierto sentido, el acto mismo de comer esa porción se convertía en una extensión del ritual. ¡Wow! Era una participación directa en la ofrenda comunitaria. Pero, a ver, hay un detalle en las notas de estudio de la Holman que me pareció fascinante. Casi con un toque de ironía estructural, fíjate. Ah, la excepción del sumo sacerdote. Exacto. Hay una excepción gigante a esta regla de comerse la ofrenda. O sea, en el día específico en que el sumo sacerdote es ungido y consagrado, él mismo tiene que presentar una ofrenda de cereales, de su propio bolsillo, mitad por la mañana y mitad por la tarde. Ajá. Sin embargo, a diferencia de cuando un ciudadano común la presenta, esta ofrenda sacerdotal debe ser quemada en su totalidad en el altar. Nadie puede comer un solo bocado de ella. Ni una miga. Básicamente, el chef del restaurante divino tiene permiso para comer de los ingredientes que traen los clientes, pero no puede, pasar su propio almuerzo espiritual como un gasto de representación en la cuenta corporativa del tabernáculo. Es una excelente forma de ilustrarlo. Si él invita, todo va directo a Dios. No. Es que el principio detrás de esta excepción es de una profunda integridad estructural y teológica también. El texto declara que esto es un estatuto perpetuo. Y la lógica es muy clara. O sea, un sacerdote no puede beneficiarse materialmente de una ofrenda que es presentada para su propia expiación o consagración. Habría un conflicto de interés ahí. Totalmente. Si el sumo sacerdote comiera de su propia ofrenda de consagración, la dinámica de sacrificio y de entrega total se anularía por completo. Parecería, digamos, un circuito cerrado donde simplemente se está preparando la cena a sí mismo bajo el disfraz de un ritual religioso. Claro, porque perdería todo el peso del sacrificio. Es, a fin de cuentas, un recordatorio de humildad tremendo. Así es. Le dice al hombre más poderoso religiosamente hablando, oye, tú también eres un ser humano que necesita redención y cuando se trata de tu relación con lo divino, pues no te reservas absolutamente nada.
Exacto. Esa idea de que el sacerdote no puede beneficiarse de su propia ofrenda nos revela un nivel de pureza tremendo en el sistema. Y, fíjate, esa pureza era tan extrema, tan densa, que no se limitaba solamente a la actitud de las personas. ¿A qué más afectaba? Literalmente infectaba los objetos inanimados a su alrededor. Uy, sí. Esto nos lleva a los protocolos del sacrificio por el pecado, que francamente tienen algunas de las reglas más desconcertantes a primera vista. Sí, son bastante peculiares. Las fuentes mencionan que la santidad de esta ofrenda en particular era tan potente que funcionaba como un contagio. Cualquier cosa que tocara la carne del sacrificio quedaba automáticamente santificada. Así de fuerte era. O sea, si durante el proceso una sola gota de sangre salpicaba la túnica del sacerdote, esa mancha no podía salir del recinto. La prenda tenía que ser lavada ahí mismito dentro del lugar santo. Pero lo que realmente me dejó pensando fue la logística de las ollas de la cocina en el santuario. Ah, el famoso debate entre las vasijas de barro y las vasijas de bronce. Sí, a ver, la instrucción dice que si la carne de la ofrenda por el pecado se hierve en una vasija de barro, esa vasija debe ser quebrada irremediablemente. Destruida por completo. Destruida a martillazos. Sin embargo, si la misma carne se hierve en una vasija de bronce o de cobre, el protocolo es completamente distinto. La olla simplemente se frota bien, se lava con abundante agua y está lista para el próximo turno. Parece contradictorio al principio. Es inevitable ver esto a través de un lente científico moderno. O sea, se siente como estar manejando un isótopo radioactivo. ¿Por qué la diferencia tan drástica en el tratamiento de dos simples ollas? Bueno, si analizamos la ciencia de los materiales del antiguo Medio Oriente, que nos proveen los comentaristas en las notas, la diferencia tiene un sentido lógico perfecto. A ver, explícanos eso. La sangre, en toda la teología del Levítico, es el elemento central de la expiación. Representa la vida misma y el precio de la redención. Por lo tanto, porta el nivel más alto de santidad imaginable. Ok, la sangre es lo más sagrado. Exacto. Ahora, la cerámica antigua, el barro cociro, es un material estructuralmente muy poroso. Al hervir carne y líquidos sagrados en una vasija de barro, sin esos esmaltes modernos que tenemos hoy en la cocina. Claro, el barro crudo. Sí. Los jugos y la sangre literalmente penetran y se alojan en las paredes microscópicas del recipiente. Ah, o sea que el barro actúa como una esponja que absorbe esta radiación sagrada. Exactamente. El barro asimila la sustancia sagrada de manera permanente. Y la regla de hierro del santuario es que un objeto cotidiano, fabricado para uso común, no puede contener ni mezclarse de forma permanente con algo clasificado como cosa santísima. Porque no hay forma de limpiarlo por dentro. No hay manera. Dado que esa santidad divina se ha fundido con la estructura del barro y es imposible de lavar, la única solución para evitar que alguien, digamos, cocine un guiso común al día siguiente en una olla impregnada de santidad expiatoria, pues es destruir el objeto. Se rompe para evitar la mezcla de dimensiones, ¿no? Exacto, se rompe. Mientras que el bronce, al ser un metal de alta densidad y no poroso, se comporta de manera totalmente diferente. Claro, el bronce es completamente impermeable. Así es, los líquidos sagrados se quedan solo en la superficie. Por lo tanto, un buen restregado físico con agua elimina cualquier residuo sagrado, devolviendo la olla metálica a su estado neutral, lista para volver a usarse. ¡Qué nivel de detalle! Todo esto demuestra un cuidado meticuloso, casi obsesivo, por evitar lo que podríamos llamar una contaminación cruzada entre el mundo de la pureza absoluta de Dios y el mundo ordinario. Es una bioseguridad espiritual. Y esa idea de contaminación cruzada también explica un último detalle que recogen las fuentes sobre la sangre. ¿Cuál es? Si la sangre de la ofrenda por el pecado se llevaba hacia el interior del santuario, o sea, más allá del altar exterior, para hacer expiación en el lugar más sagrado, entonces la carne de ese animal quedaba completamente vetada para el consumo. ¡Wow! Ni siquiera los sacerdotes podían comerla. Toda la carne debía ser incinerada afuera, en el fuego exterior. Lo cual subraya que cuanto más cerca se llega a la presencia directa de lo divino, más total debe ser la entrega. Exactamente. No hay espacio para el consumo humano cuando la ofrenda entra en la zona de mayor santidad. Todo es para Dios.
Fascinante. Y bueno, para ir cerrando, creo que el nivel de destrucción de esa olla de barro o el pago matemático de ese 20% extra nos muestra, o sea, el peso real que este texto le otorga a la justicia y a la santidad. Totalmente. Empezamos leyendo lo que parecía un catálogo primitivo de carnicería, ¿verdad? Pero al escarbar un poco con la ayuda de las fuentes, encontramos un sistema integrado, un ecosistema donde la ética más básica de no defraudar a tu vecino está entrelazada inseparablemente con fuegos perpetuos y ropas que no pueden cruzar ciertas fronteras. Todo está conectado. Es una visión donde cómo tratas la propiedad de tu prójimo determina tu acceso al Creador. Y esto nos deja con una reflexión final bastante provocadora, fíjate, si analizamos nuestro sistema legal y moral moderno. A ver, ¿en qué sentido? Bueno, a lo largo de los siglos, hemos separado de manera súper estricta la justicia penal y la civil de nuestra vida espiritual. Si cometes un fraude hoy, pues el Estado te procesa como un crimen contra la sociedad. Y tal vez una demanda civil te obligue a pagar los daños económicos a la víctima. Sí, vas a juicio, pagas una multa y ya. Pero ese proceso está completamente esterilizado. Está separado de cualquier significado cósmico o espiritual. Levítico 6, en cambio, fusiona la restitución civil, la culpa penal y la adoración en un solo acto inquebrantable. No puedes tener uno sin el otro. Exacto. Y esto nos hace preguntarnos, ¿no? Al independizar el aspecto legal de nuestra ética espiritual, ¿hemos perdido algo fundamental? Hemos olvidado que tratar el crimen no solo es una ofensa a las leyes del Estado, sino una verdadera ruptura en el tejido moral del universo, que requiere tanto la reparación del bolsillo del vecino como un asombro reverente ante lo sagrado. ¡Wow! Es una pregunta que definitivamente desafía nuestra forma de entender la justicia y la manera tan ligera en la que a menudo repartimos disculpas hoy en día. Y con esa poderosa reflexión de volver a unir nuestras acciones terrenales con su peso eterno, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Que Dios bendiga a todos los oyentes.